destacar. Vamos a destacar para todos. Perfecto. Bueno, lo que estábamos escribiendo es las operaciones entre vectores, ¿sí? Vimos suma, resta de vectores, vimos multiplicar por un escalar, y lo último que vimos es el producto escalar entre vectores. Bien. Con esto voy a hacer un recorrido de los primeros puntos de la guía, ¿sí? Los primeros puntos de la guía van a ver que les pide un poco de graficar algunos puntos, van a ver que es bastante sencillo, pero mi idea es, o sea, lo que es la parte gráfica de vectores es como para que ustedes tengan una idea de dónde están parados con los vectores. Principalmente para lo que viene después, que viene todo un trabajo con rectas, y empezamos a trabajar con todo lo que es distancia entre rectas, distancia de un punto a un plano, distancia de un punto a una recta, ¿sí? Que eso también tiene que ver con vectores, con ortogonalidad y, o sea, esos detalles que vamos a ir trabajando. Pero no es que lo fundamental es la parte gráfica, de que ustedes lo puedan graficar, porque en realidad esto después uno lo mete en un software y lo grafica en una computadora, ¿sí? Y ya está. Pero que si ustedes tengan noción de en el espacio cómo me tendría que dar. Esta noción de en el espacio cómo me tendría que quedar hace que cuando tengamos algunos problemas de rectas paralelas o perpendiculares o rectas que tienen que cumplir ciertas cosas, podamos imaginarlo, ¿sí? Esa es la parte como a veces un poquito más complicada, y con esa imaginación de cómo me tendría que dar, poder buscarle la solución, ¿sí? Eh, explicar esa parte de forma virtual, no sé qué va a salir, ¿sí? Porque eso sí se va a complicar un poquito, porque para explicarlo en líneas generales utilizo muchísimo las manos para ubicar rectas en el espacio, y acá, bueno, veremos, no importa. Entonces, vamos a hacer, Perdón, yo tengo una consulta. sí, En la última parte, sí, donde hiciste B por W sería, sí, haces 2 por 5 más menos 3 por 2, ¿y sí, por qué ahí no los separás, digamos, como X, y los restás entre ellos, que antes no lo estabas haciendo? porque el producto escalar entre vectores me da por resultado un escalar. O sea, por eso se llama producto escalar entre vectores. Porque vos estás multiplicando dos vectores y el resultado es un escalar. Genial, listo, ¿Sí? gracias. Bien, algunas propiedades del producto escalar, y después vamos a empezar a lo que son los ejercicios de la guía. ¿Sí? Primero, si yo tengo B y W, vamos a hacer así, pertenecientes a Rn. ¿Sí? Cuando hablemos de Rn, estamos hablando de un espacio, puede ser R2, R3, R4, R5, el R que ustedes quieran. O sea, es genérico para todas las dimensiones. ¿Sí? Hay algunas propiedades que son específicas de algunas dimensiones, hay otras propiedades que son genéricas a todas las dimensiones. El producto escalar, primero y principal, que lo podemos definir para todas las dimensiones, lo cual es una muy buena herramienta, ¿sí? Y no solo eso, sino que tienes propiedades que son aplicables a todas las dimensiones, lo cual no es poca cosa, ¿sí? Esto por un lado. Entonces, primero, B por W me da exactamente lo mismo que W por B. Ahí está Darío. ¿Sí? O sea, el producto escalar entre dos vectores es conmutativo.
Hay una propiedad que la quiero escribir bien. Grupos, anillos, polinomios, matrices. A ver. Después, si B por W me da 0, en realidad B por W me va a dar 0, significa que B es ortogonal a W, o que W es ortogonal a B, o que B y W son ortogonales. ¿Sí? Ahora voy a escribir qué significa esto. ¿Qué significa que son ortogonales? Perpendiculares. Si alguien no se acuerda que es perpendicular, es que forman un ángulo de 90 grados. Y si dos vectores son perpendiculares, entonces el producto escalar me da 0. Por eso, este sí, solo sí. Y lo que estaba buscando para terminar de chequear, esta voy a chequearla. Seno de alfa por norma de B por norma de W. Esto se los voy a chequear porque no recuerdo si era exactamente esto o había algún número acá. ¿Sí? Se cortó. Se colgó, ahí está. Fue un segundo, profe, igual, ¿eh? Ahí está. Ahí está volviendo. Perfecto. Esto se lo voy a chequear. Como les decía hace un rato, o sea, la clase claramente no la preparé. Esto se lo voy a chequear. Pero el alfa es, si yo tengo B, ¿sí? Y tengo W, este de acá va a ser el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, B por W me daría, si no recuerdo mal, el coseno del ángulo por la norma de uno por la norma del otro. Con lo cual estamos metiendo un concepto nuevo que es la norma de un vector. ¿Sí? Entonces me dicen, ok, sí, la norma, pero ¿qué es la norma de un vector? Bien, la norma de un vector es la medida del vector. ¿Sí? En física, las fuerzas son fuerzas vectoriales, ¿sí? Entonces, la norma sería la intensidad de la fuerza. Entonces vamos a definir qué sería la norma del vector. La norma del vector, yo les dije en la otra hora, digo, que también se conoce como el módulo. ¿Sí? Si nosotros trabajamos en vectores de R1, si R1 es la recta numérica, el módulo es la distancia al cero. ¿Sí? Y una de las cosas que en teoría ustedes se deberían acordar del secundario, pero ponele que no se la acuerdan, el módulo de un número, al ser la distancia del cero, siempre es un valor positivo. Entonces lo que me va a pasar es que la norma de un vector siempre va a ser un valor positivo. ¿Sí? ¿Cómo se define la norma de un vector? Bueno, la norma de un vector, o sea, nosotros tenemos vector B, y este sí lo voy a poner genérico, como B1, B2, ¿sí? Bn. ¿Por qué? Porque B pertenece a Rn. ¿Sí? Esto es genérico para todas las dimensiones. Nosotros en líneas generales vamos a trabajar con R2, R3, a lo sumo R4. ¿Sí? Pero esto es genérico para todas las dimensiones. Entonces, la norma del vector B va a ser B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más, así, Bn al cuadrado, y de esto la raíz cuadrada.
Eso es la norma de un vector. Fíjense que esto existe siempre porque al estar al cuadrado siempre van a ser todas cosas positivas. Y las estoy Perdón, perdón, sumando. me perdí. Ese es el cálculo para sacar la norma de un vector. Eso el cálculo es para sacar Ok, la ok. norma de un vector. Listo, ¿Sí? listo, perdón, perdón. Bien. Con lo cual, uno dice, bueno, pero tengo que hacer, o sea, uno ve esto así y dice, bueno, pero tengo que hacer la raíz cuadrada, que yo. Bueno, el tema es que en el producto escalar, si uno hace b por b, me va a dar la norma de b al cuadrado. ¿Por qué? Porque recordemos que el producto escalar era multiplicar coordenada con coordenada. Entonces multiplico bx por bx más bi por bi más bz por bz. ¿Sí? O sea, en definitiva estoy haciendo esto. B1 por B1 es B1 al cuadrado, más B2 por B2 es B2 al cuadrado, más así con todas las coordenadas. ¿Sí? La norma al cuadrado, ¿por qué? Porque si yo esto lo elevo al cuadrado, me desaparece la raíz cuadrada. Y no es lo mismo que sacarle todos los cuadrados y sacar la raíz. Claro, es que en realidad B por B, lo que me va a quedar es B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más, así, Bn al cuadrado. Me va a pasar esto. Ahora, ¿qué pasa? Pero ¿qué Tener diferencia hay entre el de arriba que hiciste recién y el de abajo que hiciste recién? Porque con el entre este otro y tienen este, raíz. Claro, tienen raíz el otro lado. primero, acá la norma no está al cuadrado. La norma al cuadrado va a ser sin las raíces. Si yo quiero hacer la norma, me va a quedar con una raíz cuadrada, donde a veces, dependiendo del vector que yo tenga, tal vez me aparece sin la raíz cuadrada. ¿Sí? Pero en principio me puede quedar como una raíz cuadrada. De hecho, en la mayoría de los casos de los vectores que ustedes tengan que averiguar, siempre me va a aparecer la raíz cuadrada, o la raíz cuadrada de 7, la raíz cuadrada de 5, la raíz cuadrada de 12. Si me queda la raíz cuadrada de 9, bueno, listo. Eso me da 3. Pero me queda la raíz cuadrada de algo, en líneas generales. Cuando tengamos la norma al cuadrado, me desaparece esa raíz cuadrada. ¿Sí? Por la misma escritura o el mismo cálculo que nosotros tenemos de la norma. ¿Sí? Cuando le vamos al cuadrado, en línea general, nosotros usamos números enteros o a lo sumo fraccionarios, y eso me da la pauta de que, bueno, me dan como números más o menos potables. ¿Sí? Pero si nosotros calculamos el módulo o la norma de un vector, no se sorprendan de que me empiecen a aparecer raíces. ¿Sí? Y van a aparecer raíces. ¿Hasta acá vamos bien? Ponele. Poner, si estuviéramos de forma presencial, pasaría por los bancos y le ofrecería carilinas. Pero bueno, Encima yo en el primer Zoom no estuve, o sea que estoy recontra perdido. bueno, Pero tranqui, bueno, pasan qué cosas. ¿sí? Tranqui. Bien, vamos a la guía a ver qué nos plantea o qué les plantea a ustedes, ¿no? Ejercicios y programas, compartir. Ahí está. Bien, punto 1. Dados los vectores, son todos de R2, calcular analítica y gráficamente las siguientes operaciones. ¿Sí? No vimos gráficamente cómo hacer suma de vectores, ahora lo vamos a ver, no es tan difícil. ¿Sí? Necesitaría hojas cuadriculadas, pero ahora vamos a ver. Es bastante sencillo. Bien, analíticamente pueden hacer todo esto, tranquilamente.
¿sí? Es sumar, hacer U más B y después le sumo W. No hay en principio nada raro. Igual vamos a hacer algunos, van a ver que salen rápido. Segundo, graficar en el plano, ¿sí? Esto ya empieza como a darnos una idea de lo que viene a continuación, los siguientes conjuntos, ¿sí? Y me dice, tengo el vector W, que es 1, 3, pertenece a R2, y me dice por un lado, en el plano multiplicado por T, que pertenece a los reales, ¿sí? Multiplicado por T, que pertenece a los reales positivos, y el 0, y después multiplicado por T, que T está entre 0 y 1. ¿Sí? Esto ya me da otra pauta de algunas ideas que vamos a ver más adelante. Tranqui, quiero ir como cerrando algunas cosas, lo vamos a saltear ahora. ¿Sí? Todo lo que sea gráfico lo vamos a dejar para el final de la clase de hoy. Después, dados los vectores, acá son vectores en R3, ¿sí? Porque tienen 3 dimensiones. Y de vuelta me plantea sumas, restas, multiplicación por un escalar, o sea que en principio no presentaría tanta complicación. El tema es que acá esta parte, igual no, vamos por parte. Yo no les voy a pedir que ustedes me entreguen gráficos de espacios vectoriales de 3 dimensiones. O sea, sí, algunos gráficos van a tener que hacer, pero no es el objetivo del curso que ustedes puedan graficar en 3 dimensiones. O sea, que ustedes puedan dibujar todo en 3 dimensiones. En tal caso, ese sería el objetivo si ustedes tienen la carrera de arquitectura, ¿sí? Pero no es el caso. Así que tranqui con esto. Sí, la idea es que ustedes lo hagan analíticamente, estas operaciones. Eso sí. Aclaro eso para que no se asusten. Uy, tengo que graficar en 3 dimensiones cómo se hace. O sea, les voy a dar algunas nociones de qué es lo que tienen que tener en cuenta, pero tranqui. ¿Sí? Vamos a hablar de puntos medios entre dos vectores. Vamos a hablar de distancia entre dos vectores. ¿Sí? Eso vamos a hacerlo ahora, en un ratito. Dado los puntos, me habla de vectores B menos A, C menos B. Vamos a ver que esto es bastante sencillo. El punto medio entre A y B. Acá empieza a hablar de producto escalar. Producto escalar combinado con sumas y restas. Todo esto de producto escalar. Calcular la norma. Vectores de R2, de R3. Para hacer cuentas. Normalizar cada uno de los vectores. Esto lo vamos a trabajar hoy. No es difícil. Determinar la distancia entre... Ya pasó media hora. Bien. Vamos a ver distancia entre dos puntos. ¿Sí? La distancia entre dos puntos vamos a definirla. Después vamos a definir distancia entre un punto y una recta. Eso creo que es el tema que viene. Así que tranqui. Y después determinar valores de K que verifican, para la norma me esto, determinar si los siguientes pares de vectores son ortogonales o no. Este punto ya lo podemos hacer con lo que definimos recién. ¿Sí? Nosotros recién definimos que dos vectores son ortogonales, ¿sí? Y solo si el producto escalar me da 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo hago el vector 1, 1 por el vector menos 2, 2. ¿Sí? Si el producto escalar me da 0, entonces los vectores son ortogonales. O sea, son perpendiculares. Si el producto escalar no me da 0, entonces los vectores no son ortogonales. Y ya está. Y se acabó. Lo que yo les decía de producto vectorial, fíjense que para el producto vectorial usa la X de por. Esto, vamos a ver si llegamos hoy. Es bastante más largo de lo que pensaba. Y después sistema de ecuaciones lineales.
Entonces, todo lo que es suma, resta de vectores, lo pueden hacer tranquilamente. Todo lo que es producto escalar, en teoría, lo pueden hacer tranquilamente. ¿Sí? Vamos a empezar a definir distancia entre dos puntos, distancia entre los vectores, suma, resta de vectores de forma gráfica, para tener una idea y noción, y normalizar vectores. Y de postre, ¿Algún tema más faltó? Sí, qué no, lindo igual viernes. son todos temas cortos. Son todos temas cortos. ¿Sí? Igual pregunta, profe, porque capaz que lo hablaste en el primer Zoom. ¿Esto entra en el parcial? No, esto no Ok, entra en el parcial. menos mal. A menos que Ok, ustedes ok. quieran que entre. No, no, Pregunto. no, te lo agradezco mucho, profe. No. Ah, no, bueno, ok. Bien, volvando. Hacen que me desconcentre. Te lo agradezco mucho, profe, pero no, no. Bueno, esto sucede cuando uno no preparó la clase, porque no estaba en mis planes. Entonces tengo que ir viendo en la guía a ver qué me estoy olvidando. A ver. Tenemos R2. Vamos con punto medio. Bien. Punto medio entre vectores. Entonces, lo vamos a pensar desde R1. ¿Sí? Si yo tengo el número, por un lado, -7 y el número 13. Es fácil este, ¿no? ¿Cuál es el punto medio entre -7 y 13? ¿Y por qué y qué cuenta hago? ¿Y qué significaría el punto medio, no? Tendrías que contar del -7 hasta el 13 cuántos puntos hay y ahí dividirlo por 2. Bien, perfecto. O sea, tendría que hacer qué distancia hay entre el -7 y el 13 y eso lo divido por 2. ¿Sí? O sea, el punto medio va a ser el valor que está a igual distancia del -7 y del 13. ¿Sí? Entonces, el punto medio entre dos vectores va a ser el vector que está a igual distancia de los dos. En realidad está mal dicho esto, ¿eh? No es entre vectores, sino entre dos puntos. Porque los vectores salen del origen y van hacia un punto. Entonces, el punto medio entre dos puntos va a ser el punto que está a igual distancia de los dos. ¿Sí? Pero ojo, en R1 es sencillo eso. ¿Por qué? Porque tenemos una sola posibilidad. Ustedes me dicen, ¿pero qué? ¿Existen más posibilidades? Bien. Si yo tengo esta recta numérica, ¿sí? Tengo el -7 al 13 y agarro en el punto medio va a ser el 3. ¿Por qué? Porque está a distancia 10 del -7 y está a distancia 10 del 13. ¿Sí? Está a igual distancia del -7 y del 13. El tema es este, cuando nosotros pasamos al plano, ¿sí? No me alcanza con decir que sea el punto que está a igual distancia de los dos. ¿Por qué? Yo tengo un punto A y tengo un punto B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Lo que me va a pasar es que si yo quiero encontrar un punto que esté a igual distancia de A y de B, resulta que tengo infinitos puntos. ¿Por qué? Porque uno lo que haría para encontrar todos esos puntos es, digo, bueno, perfecto, agarro esta línea
¿sí? Bueno, digo, la mitad, vamos a hacerlo bastante bien. La mitad está más o menos acá, ¿no? Entonces, esta recta de acá, todos los puntos de esta recta están a igual distancia de A y de B. Todos los puntos de esa recta. Entonces, en el plano no me sirve decir nada más de el punto que está a igual distancia de A y de B. ¿Se entiende la idea? Como que me agarran infinitos resultados y no me sirven, es uno solo el punto medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, el punto medio me va a cumplir dos cosas. ¿Sí? Primero, va a estar dentro del conjunto de todos los puntos que están a igual distancia de A y B. ¿Sí? Primero me va a cumplir eso. Y segundo, de todos esos va a ser el que esté más cerca. Con lo cual vamos a empezar a definir distancia entre A y B. ¿Se entiende lo que digo? Estamos abriendo una caja de Pandora donde se abren más preguntas y preguntas y preguntas. O sea, yo veo las caras que veo como diciendo, ¿por qué me conecté hoy? Pero por otro lado dice, menos mal que me conecté hoy. Pero, profe, ¿no estaría todo dentro de un mismo punto en I? No, el tema es este. En lo que es el plano, ¿sí? Vos vas a tener una recta como solución de los puntos que están a igual distancia. ¿Sí? Pero el punto medio es uno solo. Una definición técnica bien precisa va a ser el mínimo de los puntos que pertenecen a la recta, o sea, de los puntos que están a igual distancia de A y B. ¿Sí? O sea, el que te cumple con la distancia mínima. ¿Sí? Pero entonces antes de definir punto medio, vamos a definir distancia entre A y B, y van a ver que la distancia entre A y B, nosotros dentro de todo lo que es la parte de vectores, vamos a usar básicamente producto escalar entre vectores y norma de vectores. Entonces, nosotros vamos a definir la distancia entre A y B como la norma de A menos B. Profe, no lo quiero interrumpir, pero queda menos de un minuto. Sí, ya lo sé, ya lo vi. Ah, ok, ok. No sé si ustedes quieren un descanso de 5 o 10 minutos y después seguimos o arrancamos así pegado. Un descanso para asimilar esto. Un descanso similar a esto. Bien, dale, hacemos un descanso. Son 7:46, 8 menos 5, arrancamos de vuelta. Buenísimo, profe. Gracias, Sí. profe. Bien. Nos vemos luego.